Lascano y el día de hoy te traigo un tutorial que sé que te va a encantar. ¿Tienes el cabello natural? ¿Vas a iniciar con coloración o tienes un color de cabello parejo y quieres que este se vea con mucha luz, que te ilumine el rostro y a su vez que tu cabello se vea con bastante brillo y por supuesto con un look actual? Te invito a que veas este tutorial porque sé que va a ser uno de tus preferidos. ¿Qué te parece si comenzamos? Les presento a Isabela, ella es la modelo del día de hoy. A esta chica le vamos a realizar una coloración que se le llama baños de sol, ya que queda muy sutil, queda un color doradito pero tenue y no quedan unas mechas muy marcadas. Estas coloraciones están hechas más que nada para personas que les gusta lucir un cabello muy natural y que quieren luminosidad en su rostro. Vamos a iniciar con la coloración de Isabela y para proteger el cabello voy a utilizar suero hidratante de Yenvir. Este me va a mantener la hidratación en todo momento. La fórmula que voy a utilizar para decolorar este cabello, para iniciar voy a utilizar 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de oxidante en crema de 10 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Les muestro la forma en que se va a seccionar a Isabela. En esta ocasión me va a ayudar mi hija Paulina Lascano. Pronto se las voy a presentar. Como les comenté anteriormente, a ella casi no le gusta salir a cuadro. Quiero que vean cómo ella seccionó para facilitar más este trabajo y que el cabello no se le vaya a enredar. Hizo sus secciones y las separó con trenza. Paulina va a empezar con la decoloración y lo está haciendo en la parte baja de la nuca. Quiero que observen que está sacando secciones de manera sesgada. Esto lo hace para que al momento de acomodarse la coloración no se vea marcado. Si ustedes realizan las secciones de esta manera, no van a correr el riesgo de que se vea marcado al final la decoloración. Saca una pequeña sección muy delgada, hace un ligero crepé y coloca el papel aluminio en la tabla y aplica el decolorante. Quiero que observen que Paulina no está llegando al crecimiento, está dejando como unos 8 o 10 centímetros lejos del crecimiento, porque este tipo de trabajo es así, va de medios a puntas. Recuerden que cuando uno va a la playa se decoloran por lo regular las puntas. Ese efecto es lo que estamos tratando de conseguir en Isabela, que se vea más que nada la decoloración de medios a puntas. Vuelve a sacar otra sección, Paulina, la separa, hace un ligero crepé y aplica el decolorante. Les voy a recomendar que utilicen esta tabla que está usando Paulina porque les va a ayudar a tener más control al momento de aplicar el decolorante y les va a facilitar el trabajo. Una vez terminado de realizar la nuca baja, se baja la siguiente sección y se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Son secciones muy delgadas, se hace un ligero crepé y se aplica respetando 6 o 7 centímetros y de ahí se parte a aplicar el decolorante. Isabela tiene muy poquito cabello, es por eso que casi no se realiza crepé. Una vez terminado el lateral, pasamos al segundo lateral y se realiza el mismo procedimiento. Al llegar a la coronilla, Paulina va a sacar un mechón más o menos gruesecito y lo va a dividir en dos. Va a trabajar con una delgada mecha, va a hacer un ligero crepé en la primera mecha y va a aplicar el decolorante respetando unos 7 centímetros.
Al hacer ella este procedimiento es para que no quede tan cargada la parte de arriba y se vea más diluido el degradado. Hace 2 mechas con esta técnica. Ahora nos vamos a pasar al lateral y quiero que observen cómo está sacando la sección. Paulina sacó una sección en diagonal, hace un ligero crepé y coloca el papel aluminio. Si observan, lo está llevando un poco más al crecimiento, no lo está dejando tan despegado. Esto es para crear mayor luminosidad en el rostro. Saca la siguiente sección y hace el mismo procedimiento. Pasamos al siguiente lateral y hace el mismo procedimiento que el lado anterior. Ahora vamos a trabajar el flequillo. Observen cómo está seccionando Paulina. Está sacando una línea recta tipo flequillo, la peina y hace un crepé ligero. Separa los cabellitos esos pequeñitos que salen ahí alrededor del contorno de la cara. Los separa y con el resto del cabello va a trabajar. Aplica el decolorante y lo está pegando un poquito más al crecimiento. Recuerden que este mechón es el que va a marcar el contorno de la coloración. Estamos haciendo un trabajo de color que se le llama baños de sol. Es una coloración que da mucha luminosidad al rostro, pero de una manera muy natural. Saca la segunda sección, Pau. Observen que es delgada. Esta es una chica muy jovencita, por lo cual debemos de tener cuidado que el trabajo le quede muy natural. Porque cuando son tan jovencitas, yo les recomiendo que no se hagan trabajos de color tan marcados. Pueden hacerse coloraciones que se vean muy naturales para que no se vean tan artificiales cuando están muy pequeñitas. Una vez separado el flequillo, nos vamos a ir a los laterales y volvemos a sacar la sección delgada. La dividimos en 2, se trabaja solamente sobre una sección delgada y se hace ese procedimiento hasta llegar a la raya que divide el centro. En el siguiente lateral se vuelve a hacer el mismo procedimiento. Quiero que observen que Catalina aquí ya está revisando las mechas, ya casi está la aclaración y es con 10 volúmenes. Hay muchas personas que me escriben: Betty, es que no creo que puedas hacer una decoloración con 10 volúmenes. Claro que sí se puede hacer una decoloración con 10 volúmenes y más cuando es un cabello natural. Da una aclaración muy bonita y no daña la hebra capilar. Así que si tienen cabello natural y quieren una decoloración muy sutil, utilizan 10 volúmenes con toda la confianza y créanme que no van a dañar el cabello en lo absoluto. ¿Eres de las personas que les encanta estar aprendiendo a maquillar, a hacer coloraciones, mechas y muchísimas cosas más? No importa tu sexo, este canal está hecho especialmente para ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y seas de los primeros en ver el nuevo video. Ya se terminó de empapelar todo el cabello de Isabela. Es momento de revisar cómo va la decoloración. Si ustedes observan, en algunos paquetes la aclaración ya está dada. Es por eso que Catalina está limpiándola para que no se sobreprocese el cabello. Eso es muy importante. Cuando ustedes consigan la aclaración, deben de ir limpiando las mechas que ya tienen la aclaración que necesitan. Aquí en el caso de Isabela,
Para hacer este tipo de trabajos se tarda bastante en papelar toda la cabeza. Es por eso que se aclara primero la parte donde se empezó. Para lograr emparejar esa aclaración tenemos que limpiar lo que ya está aclarado y dejar que siga actuando el decolorante en las áreas que se necesita. Hay personas que no les gusta limpiar el decolorante, no les gusta retirar el decolorante, quieren hacerlo todo junto. Y es ahí cuando empiezan a dañar el cabello porque donde ya se consiguió la aclaración sigue actuando el polvo decolorante y ya lo que hace es sensibilizar el cabello. Vamos a dar un tiempo de pose natural a Isabela una vez revisado todos los paquetes de 15 minutos naturales. Pasado ese tiempo vamos a retirar el decolorante. Quiero que observen, conseguimos una decoloración dorada que es ideal para el color que le vamos a aplicar a Isabela. Retiramos el decolorante con el champú limpieza profunda de Yenvir para eliminar todos los residuos del decolorante. Quiero que observen que el cabello de Isabela no se dañó absolutamente nada, tiene muy buena resistencia. Es una chica que está iniciando en la decoloración, por supuesto que el cabello va a resistir perfectamente bien. La fórmula que voy a utilizar con Isabela para el matiz va a ser 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 25 gramos de 8.1 más 12.5 de 7.3. Vamos a mezclar esto perfectamente bien y lo vamos a empezar a aplicar en el crecimiento. ¿Por qué lo vamos a aplicar en el crecimiento? Lo vamos a hacer para que el tono natural de Isabela quede con más brillo. Una vez terminado de aplicar en todo el crecimiento, lo vamos a peinar a los medios y puntas. Y vamos a dar un tiempo de pose de 5 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a llevar a Isabela al lavabo y vamos a lavar con baño retención de Yenvir, este shampoo que nos va a ayudar a fijar la coloración, y vamos a utilizar también la mascarilla color firme para fijar la coloración. Es momento de dar el toque final a Isabela. Vamos a aplicar Sculpting líquido de Yenvir, este gel hidratante que nos va a dar protección durante el proceso del peinado y nos va a ayudar también a marcar ondas o cualquier tipo de peinado que queramos hacer. Steffi se va a encargar de darle un ligero toque de maquillaje a esta niña porque realmente estas jovencitas no necesitan de maquillaje. Para darle un acabado más natural a las ondas voy a utilizar queratina líquida de Yenvir. Voy a tomar 2 gotitas, las emulsiono y las aplico de medios a puntas. Con esto voy a conseguir un look más natural y con más movimiento. Además, voy a proteger sus puntas. Aquí ya estamos viendo el resultado final de Isabela. Definitivamente luce con un look con mucho brillo en su cabello. Es una tendencia actual, es fácil de realizar. Esta coloración está indicada tanto para jovencitas o para mujeres de cualquier edad. Y si tú eres de las que se está iniciando en el color y quieres algún cambio que no te cause mucho conflicto con crecimiento o raíz, este es indicado para ti. ¿Te gustó este video? Te invito a que me regales un me gusta y que compartas este video para que sean más las personas que aprendan a realizar este tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.